No, va a tener clases mi hijo, la más chiquita tiene 3 años, entonces Ah, ella, A ver, no. Minerva, dame un segundo porque si vas en vivo se va a escuchar también ay, esto. perdón, Ah, perdón, El- ok. perdón, perdón. Listo, listo, ya. Ok, buenas. Estoy revisando que estamos ya en vivo en Facebook y así es, felizmente. Buenos días, México, Colombia, Latinoamérica, buenas tardes, Europa. Bienvenidos a esta transmisión eh, muy especial el día de hoy con el tema de primera menstruación. Mi nombre es Mayela Almazán Arriola, soy fundadora de Yo Soy Gaia y hoy voy a eh, voy a compartir algunas preguntas y temas de interés que nos han compartido algunas seguidoras en referencia al tema de la primera menstruación. Y para hacerlo estoy súper bien acompañada, en primer lugar, de Carolina Contreras, fundadora junto con su hermana Laura Contreras de Medicina de Mujer en Venezuela y en Colombia, colaboradoras de mucho tiempo con nosotros en Yo Soy Gaia. Eh, Caro Contreras es Moon Mother y también facilitadora de círculos de mujeres, um, una de las pioneras de Carpas Rojas en Venezuela. Ahora reside en Colombia. Es maestra de yoga y educadora de familias certificada en disciplina positiva. La otra persona que nos acompaña hoy es mi hermana Minerva Almazán, también cofundadora de Yo Soy Gaia, madre de 3 hijos y facilitadora de talleres, experta en salud menstrual, fitoterapia y autora de 2 libros, uno de los cuales tiene que ver con el tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar de este tema de menarquía, creo que la gente no se pone de acuerdo todavía cómo pronunciarlo. Primera menstruación. Y nos hicieron llegar varias preguntas. Bienvenidas, Caro y Minerva. Gracias, hola. Hola a todas. Muy bien. Entonces vamos a ver las preguntas en referencia a este tema que parece ser un tema aún tabú, ¿cierto, Minerva? Pues sí, a pesar de que estamos en la era de la información y de un acceso, pues sí, a todo este tipo de información de manera mucho más fácil que en otros tiempos, la documentación, la información que requerimos todavía permanece pues escondida para la mayoría, ¿no? O inaccesible, por así decirlo. Precisamente por esto que dices, por el tema del tabú, ¿no? Todavía la palabra menstruación o hablar de vagina o hablar de vulvas o hablar de sangre causa eh, pues distintas reacciones que no son precisamente las de algo natural de nuestro cuerpo, algo pues algo común, porque es lo que es, ¿no? Todavía hay mucho miedo y mucho rechazo en, en este sentido a las partes de nuestro cuerpo y nuestros procesos fisiológicos. Entonces, pues sí, sigue siendo un tabú incluso hoy en estos días. Y me imagino, Caro, que es lo mismo en Colombia y Venezuela. Lo digo de broma, claro. Yo creo que en muchos lugares del mundo, ¿no? Latinoamérica no se escapa de ello. Por más Claro. historia tan bonita que podamos tener de nuestras ancestras, pues todo esto se ha cortado. Entonces, allí estamos también en esa misma situación que cuenta Mine. Muy bien. Por supuesto, sí es lo mismo esta información que nos llega típicamente desde el sistema escolar. Se me está yendo, Maye. Biología, anatomía, muy carente. La primera pregunta creo que tiene que ver con este tema y nos la mandan eh, de México precisamente. ¿A qué edad piensan ustedes? Si quieres empezar, Caro, ¿a qué edad crees tú que debemos empezar a hablar con nuestras hijas acerca de este tema de la menstruación?
Esa pregunta me gusta mucho porque en realidad no pienso que haya edad. Pienso desde que estamos con las niñas muy pequeñas, tenemos que estar en un constante movimiento de naturalidad frente a lo que vivimos nosotras como mamás o primeras guardianas de las niñas. Entonces, eso va haciendo que se viva tan natural el día a día que no sea un evento diferente o sea algo al que tengamos que eh, sentarnos a decir, mira, hoy hablaremos sobre la menstruación, porque la niña ya viene entendiendo que es un proceso de mujeres, entonces en casa es muy natural que mamá tenga que estar de vez en cuando entrando al baño a cambiarse, pasarle la copita de pronto a su mamá, entonces esto hace que se relacionen niñas y mamás con algo muy normal. Ahora, sí es importante que llegada la edad de la pubertad, si podamos entablar la conversación, no ya qué es menstruación, porque la niña supone ya lo que es, está viendo los cambios, sino más bien podamos con ellas acompañarlas a decir, bueno, se vienen presentando unos cambios emocionales, se vienen presentando unos cambios, y para ello pues tenemos un montón de herramientas, ¿ya? Entonces no pienso que haya edad. Ahora, sí es importante que lo establezcamos como mamás o como acompañantes desde siempre, ya que hablemos con naturalidad que hoy tengo mi menstruación, ya entonces esto hace que la niña para la niña sea una palabra normal desde muy pequeña y no tengamos que tener un momento exacto en donde la menstruación, ¿qué es? ¿Sí? Pienso que no es edad como tal. No sé, Mine, de pronto. Sí, Me Minerva, tú encanta. como autora del libro de Lunita y el Cántaro de Oro Rojo, ¿a qué edad o para a qué edad direccionas tú a quién le dedicas, a qué edad de niña podemos acercar este libro y esta información? Porque seguramente esta pregunta también tú te la Eso hiciste al sí. escribir este libro. Ajá. Me encanta todo lo que dijo Caro respecto al hecho de que tenemos que hacer este tema algo natural desde que ellas son pequeñas. Porque si bien en algunas casas es normal que las mamás interactúen con las hijas respecto a pásame la toalla o hoy tengo la menstruación y bla, 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 hay muchos que todavía lo esconden, ¿no? Y que no permiten que sus hijos las acompañen al baño porque no van a saber qué explicar o qué decir al respecto. Pero, por ejemplo, incluso lo puedes hacer hasta con los niños, ¿no? O sea, no solamente con las niñas, si tienes un hijo, hacerlo con tu hijo que te acompañe al baño y explicarle, pues, que es un proceso natural que viven las mujeres a determinada edad y que es algo normal y que no es doloroso dependiendo de la edad del niño, ¿no? Y pues bueno, respecto a lo que me preguntabas, Mayela, el libro está, pues sí, a lo mejor para acompañar a una niña de 8 o 9 años, pero en sí la historia está escrita de manera simbólica, lo cual hace posible que este libro lo lea una niña incluso más pequeña, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo completamente con Caro en ese hecho de normalizar la palabra menstruación y el acto de menstruar en casa desde pequeños. Perdóname, Maya, pienso que algo importante es que si no lo has hecho, si eres mamá o acompañante de una niña, si no lo has hecho, entonces este es el momento, ¿sí? No esperes más. Si ya se desarrolló, si ya le llegó su primera menstruación, desarrolló, ¿no? Si ya le llegó su primera menstruación, este es el momento entonces, y pues a la mano, pues tenemos un montón de herramientas que podemos empezar a utilizar, ¿no? Y lo de los niños es básico, Minerva, que tú lo pones. Entonces, si yo lo pongo natural, no solo con mi hija, sino con mi hijo y con mi esposo, con mi compañero, pues se va a vivir un momento en donde en realidad no tenga que entablar, hoy vamos a hacer la clase sobre la menstruación, ¿ya? Sino finalmente es algo con lo que convivimos en día a día. Así es, y bueno, como decía Minerva, rescato esa parte de compartir con nuestros niños y nuestras niñas el hecho de que no por ser sangre involucra dolor, porque típicamente nuestros primeros contactos con sangre
en la niñez puede ser, no sé si nos raspamos, nos caemos, hay un accidente involucrado, algo que está mal, que hay que corregir, que hay que sanar, y este caso es distinto, ¿no? Entonces, presentar también esa perspectiva que este tipo de sangre es diferente a otra sangre que podemos, que puede emanar de nuestro cuerpo en otras circunstancias. Es ¿Qué piensas de eso, Mine? Sí, completamente. Yo siento que gran parte del rechazo que las mujeres o niñas tenemos a nuestra menstruación es precisamente, ¿no? Que o sea, la sangre de por sí es ya relacionada a algo impactante y algo que genera dolor y algo que hay que rechazar, ¿no? O que temer. Entonces, si se sabe que hay este otro tipo de sangre, por así decirlo, que no duele y que es fuente de vida, pues en definitiva ayudaría muchísimo a dejar de rechazar este proceso biológico que tenemos mes con mes. Y es que es impresionante. No nos damos cuenta la cantidad de días al año y cantidad de días en nuestra vida que nos la pasamos menstruando. Y si rechazamos este proceso biológico, pues también estamos, y fisiológico, también estamos rechazando una parte de nosotros. Entonces, pues es una autonegación y pues sí, algo que formaría parte de una construcción de rechazo a nosotras mismas, que después vamos a ver proyectado de afuera hacia nosotras. Entonces, es de vital importancia ahora sí que resignificar todas estas visiones y estos significados que tenemos respecto a este tema. Sí, 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 así es. Aquí tengo otra pregunta, son varias las que nos enviaron. Muchas gracias, por cierto, por su confianza. ¿Por qué todavía se suele decir que al retener la primera menstruación, las niñas se convierten en mujeres? ¿Y es correcto que se diga esto? ¿Qué piensan ustedes de que se les diga a las niñas, primera menstruación, ya eres una mujer, queridita? ¿Qué les parece este tipo de En frases? realidad Porque nunca estamos hablando dejamos de de ser mujeres, ¿no? resignificación. ¿Perdón? Bueno, nunca dejamos de ser mujeres, nacemos mujeres. Y es más, una vez ha llegado nuestra menarquia, tampoco podemos perder esa niña y hemos hablado tanto de esa niña interior y es cierto. Entonces, ni perdemos lo uno ni perdemos lo otro, no se pierde, al contrario, siento que se gana, ¿no? En donde empezamos a listar para sacar toda esa sabiduría que viene dentro de nosotros, toda esa creatividad. Quizás lo asumen por el tema que se ve sobre la fertilidad. Empezamos así a ser fértiles, nuestras semillas empiezan a activarse, empiezan a trabajar. Entonces, siento que la sociedad lo que quiere ocultar es que en realidad empezamos, es eso, ese proceso, a ser fértiles, y que como padres tenemos es una responsabilidad más bien. Y esa responsabilidad empieza allí cuando hablamos claramente y abiertamente sobre el tema con nuestras hijas, sobre la responsabilidad que cae en cada una de las mujeres cuando empezamos pues a menstruar, más que en realidad que nos convirtamos en mujer. Siento que quieren como ocultar o apagar algo de lo que no quieren hablar, ¿no? Porque entonces se viene implícito el tema sexualidad y bueno, hay que tocarlo definitivamente. Todo a su medida y a su edad, lo que tenemos que hablar, pero si yo lo estoy tratando siempre natural y abierto, pues en este momento, cuando se da la primera menstruación, el primer sangrado, simplemente mi hija sabe la responsabilidad que se viene y con ello, cómo cuidar su cuerpo y cómo cuidar ella cada uno de los procesos que trae esto, ¿no? Me encanta, Caro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, si nuestros seguidores en este momento tienen preguntas que quieren elaborar y enviarnos como comentarios en esta transmisión, con mucho gusto estoy revisando yo lo que se está comentando. Bienvenido, muchas gracias a quienes nos están escuchando. Minerva, entonces, tu opinión, por favor. A ver, le decimos a la niña, tiene su primera menstruación, ya te convertiste en mujer. Muy interesante lo que dice Caro, por supuesto. ¿Tú qué piensas? Y, o sea, aparte el hecho de decir, ya eres una señorita, ¿no? Y ya te convertiste en una mujer, o sea, no saben cuántas niñas
odian que les digan eso, ¿no? Pero bueno, otro tema aparte en este sentido es, me gustaría mencionar dos puntos. Uno es un estudio, bueno, hay varios estudios que se hicieron a distintas mujeres de distintos niveles socioeconómicos respecto a su percepción de la primera menstruación. Y me encantó que llegara esta pregunta porque, pues sí, típicamente en las sociedades más urbanas, por así decirlo, se tiende a unir la menstruación con el hecho de que ya eres mujer, ¿no? Y curiosamente estos estudios demuestran que en niveles socioeconómicos más bajos, las niñas consideran que son mujeres siempre, ¿no? Porque dicen en las entrevistas que les hacían, les preguntaban, ¿piensas que la menstruación es lo que te convierte en mujer? Y ellas decían, pues es que yo siempre he sido mujer y desde niña yo voy y corto la leña y me encargo de cocinar y de cuidar a los bebés, ¿no? Entonces, pues siento que esa es más bien una visión de otro tipo pues un nivel socioeconómico distinto. Y el segundo punto que quiero tocar es, pues sí, a lo mejor ayudaría para marcar un antes y un después, ¿no? El hecho de que llegue la menstruación y como dice Caro, el hecho de que ya como padres tenemos que responsabilizarnos de acercar a nuestros hijos la información necesaria para que ejerzan su sexualidad de forma responsable y cuiden de su cuerpo y amen su cuerpo y demás. Y a las niñas también, ¿cierto? Entonces, pues el hecho de menstruar no te convierte en mujer de por sí, a lo mejor sí a nivel físico, pero no olvidemos que también tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Entonces, pues sí, la menstruación a lo mejor ya está marcando la maduración de tu cuerpo físico, pero además tendremos que llevar una maduración a nivel psicológico y emocional, porque cuántas niñas, o bueno, cuántas niñas encerrados en cuerpo de mujeres tenemos, ¿no? Que no saben gestionar sus emociones, sus vivencias, mujeres berrinchudas, ¿no? Y que son como niñas encerradas en el cuerpo de una mujer porque les dijeron, ya tuviste la menstruación, entonces en automático eres mujer, cuando en realidad implica muchísimo más que la aparición del vello púbico, el crecimiento de los senos, el ensanchamiento de las caderas, es mucho más allá y mucho más complejo de lo que solemos verlo normalmente. Sí, por supuesto, no por el hecho de que nuestro cuerpo físico esté listo para una vida sexual y una vida reproductiva, quiere decir que nuestros cuerpos mentales y emocionales estén en el mismo nivel de desarrollo. Entonces, en cierta forma, es como parte de nuestra labor como papás. Era otra la pregunta, ¿cómo podemos acompañar estos procesos como mamás, como papás? Pues darnos cuenta en primer lugar que somos multidimensionales las personas, no solamente somos una bolsa de fisiología y de anatomía, sino que también tenemos otros aspectos de la vida, como el emocional que decía Minerva, el mental, que requiere también un acompañamiento junto con este crecimiento físico que se está dando. Eh, ¿Qué tips darían ustedes en general para papás, para mamás? Y yo creo que parte del tip es lo que menciona Minerva, ¿no? ¿Cuántas mujeres andan por ahí niñas en cuerpo de mujer, pero que esa es una de las cosas, ¿no? ¿Cómo acompañar a una mamá o un papá que no ha trabajado este tema o no ha mirado este tema en sí mismo? ¿Qué piensas tú, Caro? ¿Qué tips podrías ofrecer? Bueno, lo primero yo creo que es, además de documentarnos, que hoy en día encontramos muchísimas cosas, muy sabias todas, creo que primero, por ejemplo, papás, tenemos que tener claro
que las mujeres son cíclicas, entender a las mujeres, entender el proceso tanto fisiológico, anatómico y emocional de una mujer. Y pues lo tiene al lado con su compañera, ¿no? Entonces, mientras usted entienda como papá eso y se quite un poco el tema del machismo, donde eso es tema que habla solo su mamá con usted, niña, y yo me encargo del varón, ¿cierto? Entonces, mientras quitemos ese machismo que nos han impuesto, pues hace que haya de pronto una apertura para que papá también pueda enseñar. Yo he tenido en mis talleres papás en donde son hombres que se hacen cargo de la educación de sus hijas y quieren aprender a ir un poco más allá. Entonces, papá también puede instruirse un poco más e ir a asistir a estos talleres, por ejemplo. Papá también puede tomar los libros y leerlos con su hija, acompañarla, porque es que es muy importante que ellos hagan esa vivencia porque ellos no lo viven, no lo sienten, entonces es un poco más difícil entenderlo, pero no quiere decir que no puedan llegar a entenderlo, ¿no? Entonces, es estar cerca de las niñas, pero adicional a eso, cuando hablo de la barrera del machismo, ahí es cuando también voy a la educación de los hombres, de los varones, ¿no? En mi casa. Entonces, tanto papá y mamá tienen que unificar esto para desmitificar todo lo que se viene junto con esta palabra menarquia y menstruación, ¿no? Y toda la connotación que tiene. Entonces, desmitificando desde casa, desde yo como hombre, papá, cuidador de niñas, y yo como mamá, acompañando también ese proceso, pues ya va a ser muy fácil la enseñanza a mis hijos, ¿no? A mi familia, a las personas que tengo a cargo finalmente. Sí, Caro, muchas gracias. Esta es precisamente una de las preguntas que hacen en relación a los papás, cómo involucrar a los varones de la casa en estos procesos. ¿Algún otro tip de tu parte, Minerva? Gracias, Caro, eso me encanta, me parece súper importante esta integración de ambas partes, de los varones de la casa y nosotras las mujeres, por supuesto. Mine. Sí, pues lo ideal obviamente y naturalmente es hacerlo desde pequeños. O sea, yo a mi hijo desde que estaba chiquito le he permitido que me acompañe al baño y pues eventualmente preguntó, ¿no? Y le fui explicando y ampliando la información conforme iba creciendo porque en diferentes años iba preguntando distintas cosas y se va volviendo algo normal y natural, ¿no? Y pues bueno, más aún a lo que me dedico, el de vulvas, de tela y demás, ¿no? Entonces, pues no esconder eso, ¿no? Y si salen escenas determinadas en la televisión, pues más que rehuirlas, aprovecharlas para explicar y acompañar a nuestros hijos con esta información. Ahora, las mujeres más influencia de la que creemos en nuestra casa. Si nosotras mismas podemos ver y vivir con naturalidad nuestro cuerpo, nuestros procesos fisiológicos, los demás también lo aprenden a hacerlo igualmente. Entonces, en ese sentido, somos nosotras un ejemplo y una guía para nuestros hijos, incluso para nuestros hombres, para ver, para entender y para admirar nuestra feminidad, nuestra ciclicidad, nuestro cuerpo. Somos más guías de lo que creemos en realidad. Es algo que se nos da naturalmente, pero pues el hecho de tener el tabú a veces lo dificulta. Cuando comienzas como dice Caro, a documentarte, a investigar más, de pronto como que todas esas barreras comienzan a caer y puedes hacerlo un poco más fácilmente, vaya. Claro, claro. Caro, comentabas tú en los talleres que das que de repente tienes algunos papás que también quieren involucrarse. Me imagino que todavía sigue siendo una minoría, porque incluso nosotras Sí, como sí, mamás o como tías seguimos sin considerar siquiera la posibilidad de involucrar al papá o al tío o al hermanito. También nosotras como mujeres podríamos estar obstaculizando el acceso a la información a los varones al no considerarlos como parte de, pues, de nuestra comunidad, de nuestro nido, ¿no? Eh,
Sí, es pero eso puede cierto. cambiar. Sí, es la minoría y te quiero decir que o es el papá que está muy involucrado con la educación de su hija porque está solo con ella, o es el papá que no tiene ni idea qué hacer y cómo decirlo y cómo expresarlo. Entonces, como que él dice, me voy al taller a botarle la responsabilidad a otro, encontrándose en realidad con que termina siendo él el que le entrega todo, ¿no? Toda la sabiduría, todo el aprendizaje, finalmente. Claro, lo que buscan es como limpiarse las manos un poquito con el taller, pero pues se encuentran obviamente con otra cosa. Y sí, es la minoría, obviamente no son muchos los papás que se animan a esto. De hecho, a colegios con Laura vamos a hacer talleres con papás y mamás, porque es que esa es, lo necesitamos, es a los dos, necesitamos esa raíz para que de ahí el aprendizaje surja, ¿no? Entonces, es necesario, es súper importante ahorita involucrar a papá, es muy, muy importante. Muy bien, y qué bueno que hablabas sobre la documentación, cómo investigar, cómo allegarnos información confiable, didáctica, amena, a través de, pues hay muchísimos libros ya, de hecho, publicados de diferentes tipos, con diferentes estilos. Hay talleres incluso para acompañar a las niñas en este proceso, mayoritariamente se enfocan en las niñas todavía. Y es por eso que nosotros decidimos empezar nuestra propia oferta de una formación en guías Menarca. Menarca. Hablamos muy tendidos sobre todo lo que se está ofreciendo en este aspecto y la importancia precisamente, como decías, Caro, de que la información venga de los padres. ¿No es así? En vez de venir de una facilitadora de un taller, porque finalmente, como dice Minerva, esta información la tenemos en primera mano, las mamás, los papás, que somos el primer contacto de los niños y las niñas con todos estos temas de vida, porque son temas de vida finalmente, ¿no? Y en ese sentido, lo que ofrecemos nosotros tiene esa perspectiva de que la primera fuente de información confiable para un niño sigue siendo papá, sigue siendo mamá. ¿No es así, Mine? Sí, claro, hay mucha renuencia o miedo por parte de los padres a compartir información respecto a la sexualidad con los hijos, ¿no? Porque ellos a su vez tampoco recibieron información o la recibieron con recelo y con miedo y con temor. Pero si queremos que nuestros hijos vivan sus vidas diferente, y me refiero a más plenos, más felices, más conscientes de sí mismos, debemos enfrentar esos miedos y resolverlos primero en nosotros para poder ser un pilar, una mano confiable para nuestros hijos y transitar pues ahora sí que este proceso, ¿no? De niño a adulto. Y sí, definitivamente para un niño siempre va a ser su padre su primera y más confiable fuente de información. El hecho de decir, mira, te dejo aquí este libro, léelo tú y eso es lo que te voy a explicar, pues lo que va a pasar es que el niño va a ir a preguntar a los compañeritos, va a investigar en internet y la verdad que triste es que saber la cantidad de personas que se instruyen respecto a la sexualidad por la pornografía, ¿no? Y piensan que eso es amor y que eso es sexualidad y lo limitan a algo tan pobre y tan triste, cuando es algo tan bello y grande y magnificente. No nos perdamos de esta oportunidad de sanar esta parte dentro de nosotros y de acompañar a nuestros hijos de una forma mucho más amorosa y completa que lo que tuvimos nosotros. Sí, en ese sentido sería lo mismo, ¿no? Muchos talleres donde los facilitadores se convierten en semipadres y los padres piensan que pueden pasar esa responsabilidad. Es el equivalente a decir, toma este libro y léelo ahí en la soledad de tu habitación. O mira, te llevo a este taller y ahí te van a explicar todo. En realidad nosotros lo que estamos enfatizando es la imperiosa necesidad, incluso a nivel sistémico, de involucrar mínimo a mamá, preferentemente a mamá y a papá,
¿no es así? Entonces, es mirarlo desde una perspectiva de conocimiento y sabiduría que viene de casa, evidentemente apoyada por personas que trabajan y que saben del tema, pero que finalmente mamá y papá tienen esa misión de vida, ¿no? De darnos cierta información. No sé, Caro, ¿quisieras compartir algo más respecto al tema? Sí, tal vez sí, sí, Maye. Yo creo que sí está en papá y mamá o cuidadores, vuelvo a decir, porque muchos Sí, claro. niños no tienen, pues, digamos, la fortuna de estar con ellos por X o Y razón, pero también si empezamos a hablarlo y hacer un proceso de verdad natural en nuestra casa, en nuestro día a día, va a ser más fácil que la misma niña también quiera curiosear e investigar en el mismo tema, ¿ya? Si lo dejamos en manos de simplemente el taller, pues va a ser mamá y papá quienes van a tener que asumir esa responsabilidad por enseñarle este maravilloso tema a su hijo, ¿no? O a su hija. Mientras que, como veníamos hablando desde el principio de esta conversación, si es algo natural que se vive en mi casa, si es un proceso, entre comillas, más, porque la verdad es que sí es un proceso importante, ¿no? Pero Sí. vamos a tomarlo como es un proceso más en el día al día, pues va a ser mucho más fácil que tu hija también se interese en esto y busque cómo relacionarse y tomarlo tan natural que lo que encuentre, ella misma pueda decidir si es cierto o no es cierto, ¿ya? Porque como decimos en Internet encontramos miles de cosas, pero ella va a poder tener su criterio para decir, no, yo por qué voy a usar, digo yo, un elemento para llevar mi menstruación que además contamina el ambiente, que hace daño a mi cuerpo, teniendo lo que mi mamá usa, ¿no? Entonces, debe ser muy lógico porque además tú le vas a enseñar como mamá todas las herramientas que tiene, pero quien debe decidir cuál usar es tu hija, no tú, ¿ya? Porque ella va a poder tomar el camino correcto precisamente por la educación que se está viviendo en el día a día. ¿Sí? No sé si me expliqué en esto último, pero creo que es muy Yo creo que importante. sí. Sí, Caro, estás hablando de que también la niña crezca emocional y mentalmente, realmente al final, al Ujú. estarle haciendo llegar información por parte de sus cuidadores, sus papás o quienes sean, toda la razón, porque Claro. cada familia es diferente, eh, la persona más allegada, estamos dándole también la libertad y la información que necesita para poder tomar decisiones propias respecto a su cuidado. En este sentido, aquí tengo una pregunta que nos envían. ¿Qué piensan ustedes de que chicas que empiezan a menstruar o muy cerca de su primera menstruación utilicen la copa menstrual? Bueno, mira, existen todos los tamaños, colores y, digamos, sabores de copas menstruales hoy día. Yo lo que recomiendo son varias cosas. Uno es que la niña sea quien lo quiere utilizar y seguir la experiencia. Que escojamos la copa adecuada en tamaño, porque cuando la niña se acaba de desarrollar, su canal vaginal todavía es muy corto. Entonces, es una experiencia que yo sugeriría para niñas un poco más grandes en este momento. Hay niñas que han asistido a mis talleres que hoy en día, después de su primera menstruación, sí la usan. Sin embargo, más o menos 15, 16 años estaría bien el uso de la copa, sobre todo para perder ese temor y ese miedo a introducir tus dedos en el canal vaginal, ¿no? No es fácil hacerlo. Y más si no tenemos un historial de naturalidad en la familia. Entonces, primero, si mamá la usa es mucho más fácil. Segundo, Claro. si mamá muestra, enseña y no hay miedo y no hay temor, no le veo nada malo. Tercero, eh, el tamaño. Es súper importante tener claro el tamaño y cómo mido yo el tamaño. Entonces, para eso, pues es importante también entender y conocer qué es una copa menstrual, cómo es una copa menstrual y cómo se usa la copa menstrual, ¿no? Es como ¿Y lo que cómo yo se sugiero. quita, Caro? Bueno, por eso digo cómo se usa, implica todo eso, el mantenimiento, introducirla, retirarla, todo, absolutamente todo es muy importante. Y tenemos también que saber, y para eso, por ejemplo, talleres como Menarca están, que existen más herramientas donde yo puedo también llevar mi menstruación desde muy pequeña.
¿ya? Entonces estamos hablando de herramientas como la esponja marina, es una herramienta que puede usar, ahí sí, una niña que acaba de tener su primer sangrado. Pero yo creo que toda la medida y dependiendo de la experiencia y de lo que en realidad quiera la niña, no mamá. Eso es lo más importante, no mamá, ¿no? Y ahí está. Y quería hacer esta intervención parando un momento el tema de la pregunta. El taller Menarca está para madres, cuidadoras, guías, pero no solamente para mujeres que tienen una hija que va a tener su primera menstruación. Puede ser una mamá que apenas tiene una niña pequeña. Es muy importante lo que estamos hablando. Si queremos llevarla por el camino y de lo natural, de la naturalidad de estos temas, pues desde ya lo tienes que tomar y tienes que entender cuáles son los procesos que vienen. Porque si tu mamá entiendes el proceso, pues cuando llegue el momento de su primera menstruación, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, a las mamás que nos están viendo, no esperen el momento cuando ya mi hija se esté acercando 8 o 9 años, yo tomo el taller. No es la idea, precisamente. La idea es cuando informémonos, así no tengamos hijas, porque también tenemos cerca sobrinas, qué sé yo, ¿no? Para que también nos informemos sobre este tema, no solamente porque soy mamá de una niña. Es como lo que quería intervenir. Sí, Sí, Caro, y en realidad también para poder facilitar esto es que nos acercamos a la herramienta del libro de Lunita, ¿no? Que es Sí. completamente simbólico, donde no se menciona sangre, no se menciona, hay una sección del libro donde sí hay parte de anatomía, pero reforzando lo que estás diciendo, ¿no? Desde antes que la niña tenga siquiera interés en el tema o se haya enterado de cualquier cosa, es posible empezar a compartir con ella, Minerva, el libro, que simbólicamente es un libro que trabaja a nivel inconsciente, que trabaja en la tradición de estos libros, historias que sanan, ¿no? Donde se menciona todo, pero no se menciona nada. ¿No, Mine? sí, es correcto. Yo quise escribir un libro que fuera, porque lo que encontraba yo eran libros o sumamente, o solamente simbólicos o muy técnicos científicos, ¿no? Donde te hablan de las partes del cuerpo y entonces solo sale y se cae el endometrio y ya. Entonces quería como una unión de esas dos partes, algo simbólico donde sin darte cuenta empezarás como a registrar y comprender muchas cosas sin darte cuenta. Y otra parte donde ya entra más lo racional, lo mental y lo que necesitas de justificación, porque cuando uno conoce el cuerpo y los procesos fisiológicos y todo lo que implica las partes del cuerpo para que una mujer menstrue mes con mes, es impresionantemente bello, es apasionante. Y toda esta información tan técnica y científica, cuando la descubres, es así como, qué cosa más hermosa es mi cuerpo y qué maravilla y qué milagro sucede cada segundo y cada día en mi cuerpo para que yo viva y respire y crezca, ¿no? Es el conocimiento es la base del automor. ¿Cómo vas a amar algo que no conoces? ¿No? Es algo bellísimo descubrir todas las estructuras anatómicas de nuestro cuerpo de mujer. Es de verdad apasionante. Y pues bueno, a mí me gustaría agregar algo respecto a lo de la copa menstrual que estaba mencionando, Caro, que dije de cómo quitar la copa menstrual. Porque yo ya toda grandota decidí aventurarme en el tema de la copa menstrual sin informarme adecuadamente y quería sacarla, simplemente jalándola, ¿no? Y la verdad es que fue algo traumático, porque no sabía que la copa menstrual lo que la hace tan segura es que genera un vacío dentro del canal vaginal y que ese vacío se tiene que romper pellizcando por la parte de abajo, algo tan sencillo, ¿no? Pero que yo no sabía hacer. Entonces, sí, en definitiva, Caro, lo que la niña escoja, pero sí la copa menstrual yo también consideraría dejarla
para más adelante. Pienso que es asesorarse, ¿no? No es ir a la farmacia a comprar la copa menstrual porque no se usa igual que una toalla sanitaria. Entonces, para eso hay asesorías y qué mejor que optar por eso que ir solo a la tienda y comprar. Ujú. Efectivamente, para eso tenemos guías que nos acompañan en el uso de este tipo de, de formas de cuidarnos durante cada mes. No es lo mismo, como bien dices, Caro, tomarlo del anaquel en el supermercado que comprarlo de una persona apoyando la economía de esa mujer, porque casi siempre son mujeres, Ujú. y además recibiendo su asesoría, muy posiblemente de años de estar trabajando y compartiendo estos temas de diferentes opciones para menstruación. Em, Finalmente, solo para, a menos que tengan algo más que decir, quiero invitarles, Minerva y Caro, algo más para cerrar, invitarles a que nos acompañen en este nuevo taller de formación que tenemos en Yo Soy Gaia. Va a ser un taller en línea para mamás, tías, tíos, maestras, madrinas, comadres, cualquier persona que en este momento o en un futuro, o incluso como dice Caro, si no vas a tener a una menarca cerca, pero fuiste alguna vez una menarca que necesita saber un poco más sobre su cuerpo, que se interesa en compartir esta pasión y este amor que sentimos nosotras por el tema, que te acerques al taller. Vamos a cerrar con unos pequeños pensamientos o ideas que quieran compartir finalmente, Caro y Mine. Bueno, yo para cerrar entonces, si quiero recordarles que la relación de mamá e hija, como lo ha dicho nuestra gran doctora Christian Northrop, es la base de cualquier relación. Pero extendámonos un poquito más de mamá e hija. Es muy importante que este proceso lo acompañemos y lo acompañemos bien para que no sea un choque para los años futuros que tiene por menstruar esta niña, porque desde el principio puede ser lindo, puede ser sin dolor, puede ser algo bueno que viene a mí. ¿Sí? Si cambiamos este paradigma de, oh, no, llegó, sino al contrario, eh, ha llegado algo importante en mi vida y lo voy a usar para mi beneficio como mujer. Entonces, bueno, ahí quedó. Gracias, gracias por la invitación, me encanta. Gracias, Caro, maravilloso. Mine. Ah, pues sí, reforzar eso que dijo Caro, transformar el paradigma, porque no nos damos cuenta a qué nivel puede afectar el autoestima y el desarrollo de la vida de una niña el hecho de vivir la menstruación como algo traumático, vergonzoso y hasta sucio. No dimensionamos hasta dónde puede llegar todos esos sentimientos a impactar la forma en que se percibe, la forma en que lleva la pareja que va a escoger, bueno, vaya, hasta el éxito laboral, el éxito en toda su vida. O sea, esta etapa es Su tan embarazo, sus determinante. partos, ¿no? ¿Perdón? Su embarazo, sus partos. Estamos hablando de la Embarazos, sus conexión con partos, su la cuerpo. lactancia. El, es una etapa preciosa que hay que cuidar y que hay que atesorar y que como madres yo creo que todas deseamos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, preparémonos, informémonos y acompañemos a nuestras hijas para que sean unas generaciones mucho más felices y plenas. Y pues muchas gracias por acompañarnos a todos el día de hoy. Chévere. Gracias. Mayo es mes de educación menstrual. Rompamos el tabú. Muchas gracias, Minerva Almazán y Caro Contreras. Y gracias a todos Gracias. quienes nos escucharon y nos enviaron preguntas. Nos vemos muy pronto y te enviamos un beso donde quiera que estés. Chao. Chao.